Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper contenta de tenerlos aquí conmigo hoy. Si es la primera vez que te pasas por aquí, te doy una bienvenida especial, y si ya eres parte de nuestra comunidad, gracias por volver y por tu apoyo constante. Hoy vamos a tocar un tema que sé que a muchos nos resuena, algo que puede sentirse como una lucha silenciosa pero profundamente personal: quiero volver a ser yo misma. Sé que el título ya te da una pista, pero vamos a desgranar esto juntos. A lo largo de este vídeo exploraremos qué significa realmente perderse, cómo identificar esas señales y, lo más importante, cómo emprender el camino de regreso a esa versión auténtica de nosotros mismos. Va a ser un viaje de autodescubrimiento, de mucha reflexión y, espero, de mucha inspiración para que todos podamos reconectar con nuestra esencia. Y antes de sumergirnos de lleno en este tema tan importante, te invito a que te suscribas al canal si aún no lo has hecho. Dale clic al botón de suscribir y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que preparamos con tanto cariño para ti. Entonces, ¿qué significa realmente esta frase de quiero volver a ser yo misma? A veces la vida nos golpea de maneras inesperadas. Puede ser una pérdida, un cambio radical de circunstancias, el estrés crónico del día a día, presiones sociales, o simplemente el paso del tiempo y las experiencias acumuladas. De repente te miras al espejo y sientes que la persona que ves no eres tú. O quizás es más sutil, te das cuenta de que ya no disfrutas de las cosas que antes te apasionaban, que tus motivaciones han cambiado, o que te sientes desconectado de tus propios valores y deseos. Es como si estuvieras viviendo en piloto automático cumpliendo roles, pero sin sentir esa chispa vital que te definía. Identificar estas señales es el primer paso, y a veces el más difícil. Piensa en estas preguntas: ¿te sientes a menudo agotado, incluso después de descansar? ¿Las cosas que solían entusiasmarte ahora te dejan indiferente? ¿Sientes que estás actuando un papel en tu propia vida, en lugar de ser el protagonista? ¿Tomas decisiones que no te representan realmente solo para complacer a otros o encajar? ¿Te cuesta recordar cuáles eran tus sueños o tus metas antes de que la vida se complicara? Si algunas de estas preguntas te hacen asentir, no te preocupes, es más común de lo que crees y, sobre todo, tiene solución. Perderse no es un fracaso, es una invitación a reencontrarse. El primer pilar para volver a ser tú misma es la autoconciencia. Y esto no se trata de juzgarte, sino de observarte con curiosidad y compasión. Dedica tiempo a la introspección. Puede ser a través de un diario, donde escribas tus pensamientos, sentimientos, tus frustraciones y tus anhelos. Anota qué te hace sentir viva y qué te apaga. Otra herramienta poderosa es la meditación. Tan solo unos minutos al día pueden ayudarte a silenciar el ruido exterior y a escuchar tu voz interior. Busca momentos de calma, ya sea caminando en la naturaleza, escuchando música tranquila, o simplemente sentándote en silencio. Es en esos espacios donde empiezas a reconocer los susurros de tu verdadera esencia. Pregúntate: ¿cuáles son mis valores fundamentales? ¿Qué es lo que realmente me importa en la vida, más allá de las expectativas externas? ¿Qué actividades me hacen perder la noción del tiempo porque estoy tan absorta en ellas? Otro aspecto crucial es reconectar con tus pasiones y tus intereses. Piensa en qué disfrutabas hacer cuando eras más joven, antes de que las responsabilidades y las preocupaciones se interpusieran. ¿Te encantaba pintar, bailar, leer, escribir, cocinar, pasar tiempo al aire libre? Haz un esfuerzo consciente por retomar esas actividades, aunque sea en pequeña escala. No se trata de ser perfecta ni de alcanzar un nivel profesional, sino de revivir esa alegría y esa conexión contigo misma que te proporcionaban. Si no estás segura de cuáles son tus pasiones actuales, experimenta. Prueba cosas nuevas, inscríbete en un taller, lee sobre temas que te llamen la atención, habla con personas que te inspiren. A veces descubrimos nuevas facetas de nosotros mismos en los lugares menos esperados. La autenticidad, queridos amigos, es clave. Y esto implica ser honesta contigo misma, incluso cuando es incómodo. A menudo nos acostumbramos a ser complacientes, a decir sí cuando queremos decir no, a reprimir nuestras emociones para evitar conflictos. Pero esta complacencia constante nos va vaciando poco a poco. Aprende a establecer límites saludables. Comunica tus necesidades y tus expectativas de manera clara y respetuosa. Decir no a algo que te agota o te desconecta de ti misma es decir sí a tu bienestar y a tu autenticidad. Esto puede ser difícil al principio,
especialmente si te preocupa decepcionar a los demás, pero recuerda que tu relación más importante es contigo misma. No podemos hablar de volver a ser uno mismo sin abordar el tema de la relación. Las personas con las que nos rodeamos tienen un impacto enorme en cómo nos sentimos y quiénes somos. Evalúa tus relaciones. ¿Te apoyan? ¿Te nutren? ¿Te animan a ser tu mejor versión? ¿O por el contrario, te drenan energía, te hacen sentir inferior o te alejan de tus objetivos? A veces es necesario tomar distancia de relaciones tóxicas o poco saludables, incluso si son con personas cercanas. Rodéate de personas que te inspiren, que te comprendan y que celebren tu individualidad. Busca amigos que compartan tus valores y tus intereses, y que te animen a crecer. La autocompasión es otro pilar fundamental. En este camino de regreso a ti misma, habrá días buenos y días no tan buenos. Habrá momentos en los que sientas que retrocedes o que no avanzas lo suficiente. Es en esos momentos cuando necesitas ser tu mayor aliada. Trátate con la misma amabilidad y paciencia que le ofrecerías a un amigo querido que está pasando por un momento difícil. Reconoce tus esfuerzos, celebra tus pequeños avances y perdónate tus errores. La autocrítica destructiva solo te alejará de tu objetivo. Recuerda que este es un proceso, y los procesos llevan tiempo y requieren paciencia. Y algo que a menudo pasamos por alto es la importancia del autocuidado físico. Nuestro cuerpo y nuestra mente están intrínsecamente conectados. Dormir lo suficiente, comer alimentos nutritivos, mover el cuerpo de forma regular y dedicar tiempo a actividades que te relajen y te recarguen no son lujos, son necesidades básicas para mantener tu bienestar y tu conexión contigo misma. Cuando descuidamos nuestro cuerpo, es inevitable que nuestra energía vital y nuestra claridad mental se vean afectadas. Así que si te sientes desconectada, revisa cómo estás cuidando tu templo. Pequeños cambios en tu rutina diaria pueden tener un impacto sorprendentemente positivo. También es importante liberarse de las expectativas externas. Vivimos en una sociedad que nos bombardea constantemente con imágenes de cómo deberíamos ser, qué deberíamos tener y cómo deberíamos sentirnos. Estas expectativas, muchas veces irreales, pueden generar una presión enorme y alejarnos de nuestra propia verdad. Haz un esfuerzo consciente por cuestionar estas ideas preestablecidas y por definir qué significa el éxito, la felicidad y la realización para ti. Tu camino es único y no tiene por qué parecerse al de nadie más. Recuerda que volver a ser yo misma no significa regresar a un estado pasado inmutable. Significa integrar las experiencias, el aprendizaje y el crecimiento que has acumulado a lo largo de tu vida para crear una versión de ti misma que sea más consciente, más fuerte, más auténtica y más plena. Es un proceso de evolución, de refinamiento. Estás construyendo una versión mejorada y más alineada de ti. En resumen, para volver a ser tú misma, el primer paso es la autoconciencia, observarte sin juicio y conectar con tus verdaderos valores e intereses. Luego se trata de reavivar tus pasiones, establecer límites saludables, rodearte de relaciones que te nutran, practicar la autocompasión y cuidar tu bienestar físico y mental. Y por supuesto, liberarte de las expectativas externas y definir tu propio camino. Este viaje es personal, a veces desafiante, pero inmensamente gratificante. No estás sola en esto, y cada pequeño paso que das hacia adentro es un gran paso hacia tu autenticidad. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo. Espero de corazón que lo que hemos compartido hoy te haya resonado, te haya inspirado y te haya dado herramientas para empezar o continuar tu propio camino de regreso a ti misma. Si este vídeo te ha gustado, si te ha aportado algo valioso, por favor, regálale un like. Tu apoyo significa muchísimo para mí. También te animo a que lo compartas con alguien a quien creas que le pueda ser útil. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, te invito una vez más a que te suscribas al canal y actives la campanita. Tu suscripción me ayuda a seguir creando contenido que espero que te sea de gran ayuda. Me encantaría saber qué piensas sobre este tema. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿Qué estrategias te han funcionado para reconectar contigo misma? Déjame tus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.